Pues muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por atender esta convocatoria de rueda de prensa en la que, junto con el consejero de Sanidad y el director general de Salud Pública, os vamos a presentar el Atlas de Salud de Aragón, que, como mejor se entiende, es entrando y navegando por él. Hoy, como veréis, os presentamos una herramienta muy útil, una herramienta intuitiva, una herramienta de acceso gratuito que permite chequear un gran número de indicadores en diferentes zonas de salud de Aragón, un atlas que nos va a servir para medir el estado de salud de los ciudadanos y las ciudadanas de Aragón por pequeñas áreas territoriales. Después el director general, sobre todo, os dará detalle de lo que os vais a encontrar en el atlas. Yo quiero poner de relieve desde el principio que la difusión de datos en general, pero muy en particular datos de salud pública, conecta directamente con un aspecto que es estratégico, que es prioritario para este Gobierno, como es la transparencia. En este caso, a través del Atlas, estamos poniendo al servicio de las administraciones, de los ciudadanos, de las empresas del sector sanitario, de la comunidad educativa, de las universidades, información pública relevante. Esa información pública que debe servir para tomar decisiones en el conjunto del territorio. Y, sin duda, en una sociedad en la que el acceso a la información debemos entenderlo como un derecho universal, sin duda el paso que estamos dando con este Atlas nos sitúa un paso por delante. El Atlas de Salud Pública, y es la segunda cuestión que quiero destacar, es el resultado del trabajo conjunto. Es el resultado del esfuerzo conjunto, de la complicidad, de la coordinación durante muchos meses entre el Instituto Geográfico de Aragón, el IGEAR, dependiente de la Dirección General de Ordenación del Territorio, y la Dirección General de Salud Pública. El Atlas es un ejemplo, como digo, de colaboración de las diferentes unidades administrativas con el objetivo que compartimos todas las unidades del Gobierno, que es mejorar la calidad del servicio público que prestamos a la ciudadanía y, en este caso, la gestión de la información geográfica de Aragón. Colaboración, pero también es un ejemplo de optimización de los recursos técnicos, de la información. No se trata solo de que tengamos información, se trata de que sea accesible y que sea útil, y esto también, como digo, encaja absolutamente en los principios, en los objetivos de este Gobierno. El punto de partida, no me detendré mucho en esto, pero el punto de partida es la infraestructura de datos espaciales del Gobierno de Aragón y de Aragón. Es ahí donde se gestiona toda la información geográfica, es donde facilitamos el acceso y el uso de esa información geográfica por las administraciones públicas y por el conjunto de la ciudadanía. Y dentro de IDE Aragón, dentro de esa infraestructura de datos espaciales del Gobierno de Aragón, tenemos una herramienta especialmente diseñada para difundir datos estadísticos de diferentes temáticas, que es el Atlas de Aragón. El Atlas es una herramienta viva, una herramienta dinámica que contiene muchísima información, que contiene mapas, datos alfanuméricos, gráficas, tablas, contenido multimedia, como digo, muchísima información de relevancia geográfica que nos permite hacer un análisis temático, estadístico, espacial del territorio aragonés. Toda esta información se agrupa en varias áreas temáticas: población, medio natural, asentamientos, actividades económicas, infraestructuras, una serie de áreas, y ahora se incluye, y es lo importante, lo que queremos contaros hoy, la salud pública. Se incluye además con una desagregación en el conjunto del Atlas a distintas escalas de trabajo, provincial, comarcal, municipal, y además con series temporales para ver la evolución las disponibles, las que son facilitadas por el Instituto Aragonés de Estadística. Yo termino únicamente destacando también algo que siempre que tenemos oportunidad de hacer lo hacemos, ¿no? Porque entendemos que las administraciones tenemos que dar ejemplo, y es que la mayor parte de la infraestructura informática en la que se basa IDE Aragón, y más en el caso de las de Aragón, se basa en software libre. Creo que las administraciones tenemos que dar ejemplo y tenemos que optar por el software libre. Yo nada más, y a continuación el consejero de Sanidad tiene la palabra. Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí, y estoy encantado de compartir con el consejero Soro la presentación de esta herramienta, que yo creo que, como van a ver ustedes, va a ser una herramienta muy importante que nos va a permitir poner en marcha actuaciones de prevención, protección y promoción de la salud. Hace unas semanas presentábamos el Plan de Salud de Aragón para el Horizonte 2030, cuyo objetivo, yo les decía, que era incluir la visión de la salud en todas las políticas, y cómo este plan quería abordar actuaciones sobre todos los determinantes en salud.
Pues bien, para desarrollar esto es fundamental tener una información y este atlas lo que va a facilitar es esta información que nos permite hacer una radiografía real de la situación de muchos determinantes en salud y de muchos estados de salud, como es la morbimortalidad, en una serie de zonas muy pequeñitas. Hasta ahora, Salud Pública pues, presentaba estadísticas de lo que era el conjunto de Aragón, se presentaban algunas estadísticas por provincia en cuanto a mortalidad, por las diversas causas, en cuanto a los factores condicionantes, pero esto, la ventaja que tiene es que nos va a permitir bajar al detalle de cada zona de salud. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que va a ser una herramienta muy útil para que los consejos de salud, los municipios o incluso las comarcas conozcan la realidad sanitaria en la que viven y puedan adoptar medidas que contribuyan a mejorar los indicadores que vamos obteniendo de este tema. Este atlas va a recoger mucha información. Por un lado, va a recoger una serie de indicadores que influyen sobre la salud, como puede ser el nivel económico, el nivel de educación, las casas que tienen Internet y una serie de determinantes que poco a poco iremos incrementando, es decir, conforme pase el tiempo iremos aumentando el número de datos que podemos obtener y, por otro lado, nos va a dar resultados en salud en cuanto a morbilidad, es decir, por ejemplo, tasa de obesidad, tasa de sobrepeso, tabaquismo, EPOC, diabetes. Todo esto sacado de la información que tenemos en las historias clínicas de los pacientes y también datos de mortalidad ajustado por causas. Podremos saber pues, la mortalidad por cáncer, la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, por accidentes, etcétera. Y esto referido, como digo, a cada zona de salud, con lo cual pues, podremos no solo intentar valorar el por qué unas zonas tienen una mayor incidencia de EPOC o de diabetes, sino también, sobre todo, lo más importante, conocer la evolución en el tiempo. Como les explicará ahora el director general de Salud Pública, en un primer momento son unos datos iniciales que lo que importante es ir viendo cómo van evolucionando en los años sucesivos, es decir, viendo si la incidencia de diabetes aumenta o disminuye, porque ello es lo que nos va a permitir valorar medidas que tenemos que tomar. Yo simplemente quiero recalcar la colaboración que ha habido entre ambas consejerías. Si no hubiera sido por el soporte del Instituto Geográfico de Aragón, el IGEAR, que pertenece al Departamento de Vertebración del Territorio, pues no hubiera sido posible esta desagregación. Ya verán además que es un método muy intuitivo, que es muy fácil de utilizar y yo espero que conforme vayamos siendo capaces de añadir nuevos datos y sobre todo viendo la evolución en el tiempo, pues nos va a ser una herramienta de gran utilidad, pues que va a permitir, por ejemplo, a los consejos de salud de zona el valorar qué actuaciones de salud comunitaria tienen que emprender, si detectan pues, que hay mucho problema con la falta de educación, con la falta de adherencia a los tratamientos, ellos pueden ser capaces de diseñar unas actividades comunitarias que tiendan a solucionar estos problemas. Y nada más, esto es, como ha dicho el consejero Soro, un ejemplo más de transparencia y un ejemplo más de que a la población hay que darle a conocer la realidad para que sea responsable de sus propias actuaciones. Y ahora el director general de Salud Pública, Francis Falo, nos va a explicar ya en la práctica qué es exactamente este Atlas de Salud de Aragón. Muy bien. Por lo menos vamos a intentarlo. Gracias, consejeros. Un poco la idea es hacer un repaso de en qué consiste el Atlas. Incluso intentaremos navegar un poquito con 3 ejemplos para ver cómo se puede trabajar con él. La primera parte de presentación, contexto, son las ideas que tanto el consejero Soro como el consejero Zelaya han comentado, ¿no? Es parte de una idea que ya volcábamos en el Plan de Salud de 2030, en el que identificábamos la importancia de relacionar la salud con los determinantes y lo importante que es que esa información se dé sobre todo en territorio pequeño, ¿no? Frente a esa información que básicamente hemos venido manejando en los últimos años, las últimas décadas, de territorio grande, provincia o comunidad autónoma, lo importante que es para identificar
las desigualdades y las situaciones de salud de la población, ir a territorios más pequeños. Y en ese entorno, digamos que el esquema, el modelo de Atlas de Aragón nos proporcionaba una herramienta de trabajo, de visualización muy práctica, al mismo tiempo que nos permite ponernos en contacto con otros modelos de sistemas de información determinantes que es muy fácil de compaginar dentro de esta herramienta. Bueno, ¿a quién va dirigido este sistema de información? Pues a tres grandes públicos objetivos. Primero, población general. Comentaba el consejero Osoro que además es un modelo de información abierta. Todo va a estar disponible para que cualquiera se lo pueda descargar, para que cualquier persona pueda acceder a los datos, ¿no? No solo en el formato visual, sino en las bases de datos que detrás le respaldan. Es un elemento importante también para los profesionales que trabajan en una zona básica de salud, porque eso les permite identificar mejor sus problemas, sus situaciones. Y, por supuesto, para los responsables sanitarios, porque en la medida que podamos identificar cuál es el estado de salud en poblaciones más pequeñas, que podamos identificar desigualdades, que podamos identificar situaciones, nos permitiría, con más elementos de juicio, establecer líneas de trabajo. Es el comienzo. Empezamos volcando unas decenas de indicadores, pero la idea es que esto pueda aumentar y eso es el punto de arranque. Paulatinamente iremos volcando más información y eso nos permitirá establecer análisis geográficos y de tendencia, que nos enriquecerá en ese objeto de análisis que es el que planteábamos. Y también destacar lo que ya decíamos, que todo estará disponible para poderse descargar. Bueno, por tanto, el objetivo es intentar mostrar de una manera lo más gráfica posible, con un modelo cartográfico, cómo o cuál es el estado de salud y de los determinantes de la población aragonesa. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Haremos un rápido repaso a de qué va el contenido y pasaremos a intentar visualizarlo. Estamos hablando de una treintena de dimensiones, ¿no?, de aspectos que vamos a incluir. Hay aspectos socioeconómicos relacionados con el empleo, la educación, la vivienda, la familia, o lo que nosotros llamamos el índice de privación, que sería algo así como el estado, el nivel social que tiene cada zona, de disposición de renta o de estado social de cada zona, en este caso territorio pequeño. Hay aspectos demográficos, hay tres variables relacionadas con el envejecimiento. Hay un segundo bloque donde volcaremos la información de morbilidad, es decir, enfermedad, y ahí empezaremos metiendo algunos aspectos relacionados con sobrepeso y obesidad, tumores y algunas enfermedades concretas que ahora veremos. Y después habría un tercer gran bloque que tendría que ver con la mortalidad por todas las causas, y después también es posible acceder a la mortalidad por determinadas causas, algunas causas en concreto. ¿Qué es lo que vamos a enseñar de cada una de esas variables? Pues digamos que hay como tres bloques o tres partes, ¿no? De cada uno de ellos, en el caso de los determinantes irá un poquito aparte. Los determinantes, lo que tiene que ver con la demografía, con la vivienda, con la familia, lo expresaremos como porcentaje, es decir, ahora veremos algún ejemplo, pues mayores de 65 años, pues será un porcentaje y así será prácticamente el patrón que tendremos para los determinantes. En el caso de morbilidad y mortalidad, ¿qué es lo que haremos? Pues digamos que habrá tres enfoques, tres lentes. Uno de ellos es que diremos el número de casos que hay de cada enfermedad o, en el caso de muerte, para la mortalidad. Eso nos dará, digamos, una idea de dimensión, ¿no?, de cuánta gente enferma o muere en un territorio por una determinada causa. Hablaremos de frecuencia, eso es, estableceremos la relación entre los casos y la población que hay. Con lo cual, eso nos permitirá comparar, porque los casos y más entre territorios no nos permiten comparar. En los casos podremos saber si en una zona básica hay 10 y en otra si hay 5, pero eso no nos permite comparar, porque una zona puede ser
digamos, con mucha población y otra con poca población. Pues bueno, la referencia a las frecuencias nos permitirá comparar porque nos pondrá en el denominador el número de casos en relación a la población que hay en un determinado territorio. Y después estableceremos un tercer bloque de información que nosotros le llamamos razón estandarizada, que es un concepto que puede parecer complicado y, de hecho, lo es, pero que lo que nos permitirá es, digamos que comparar entre los diferentes territorios ajustando determinadas variables. ¿Qué es lo que hacemos? Cada zona básica de salud la vamos a comparar con la media de casos de Aragón. Es decir, relacionaremos los casos que tenemos con lo que nosotros llamamos casos esperados. Y los casos esperados serán aquellos casos que tienen que ver con la media de la población aragonesa. Digamos que de alguna manera nos permitirá comparar cada territorio con la media de casos de la población aragonesa. Digamos que establecerá una relación que además no es tan fácil porque tenemos territorios muy deshabitados y otros más habitados. Eso nos obligará a hacer algunas correcciones estadísticas que explicaremos un poquito con más detalle. ¿Cómo lo veremos eso gráficamente? Pues digamos que tenemos unos 123 zonas básicas de salud, vamos a redondear como si fueran 125. Gráficamente las veremos divididas en 5 trozos. Hemos dividido las zonas básicas de salud, nosotros llamamos quintiles. Es como si las 125 hiciéramos 5 bloques, 25, 25, 25, 25 y 25. De tal manera que habrá ordenadas de mayor a menor incidencia. Habrá las zonas además con un criterio de color. Digamos que las zonas rojas serán aquellas que sean más desfavorables o cuya relación con los casos con la media de Aragón sea más desfavorable, la naranja menos, la amarilla es la neutra, verde claro más favorable y verde oscuro más favorable todavía. De tal manera que cuando una zona, luego lo comentaremos, pues salga un valor de 115% en la REM, en la relación con la media, significa que hay un 15% más de población que tiene una determinada enfermedad o mortalidad respecto a la media. Bueno, estos son los datos que vamos a ver. De empleo, desempleo, asalariados eventuales, trabajadores manuales, hay variables relacionadas con la educación, con la vivienda. De hecho, se incorpora el porcentaje de viviendas sin Internet. Respecto a la familia, un indicador que a nosotros nos parece muy importante por el impacto social y sanitario que tiene, que son los hogares unifamiliares, unipersonales, de mayores de 65 años, el índice de privación, que es un índice teórico que lo que daría el gradiente social, por decirlo de alguna manera, y demográficos, estas 3 variables. Incorporamos sobrepeso y obesidad, hospitalizaciones por tumores y también todos estos procesos: cirrosis, demencia, depresión, diabetes, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e hipertensión. Y después mortalidad por todas las causas y por estas causas en concreto, ¿vale? Bueno, vamos a entrar. Sí, otra cosa es que yo no sepa hacerlo. Ya está. Bueno, esto es lo que se ve en la entrada, ¿vale? Esto es lo que se ve en la entrada. Es la entrada al Atlas de Aragón y, como vemos, hay 3 bloques. Hay una breve descripción al principio y vamos a entrar en el primero, determinantes de salud. Vamos a coger cualquiera de ellos. Por ejemplo, cogemos, pues podemos coger hogares unipersonales con personas de más de 65 años. Cuando se entra hay una breve descripción del indicador. Básicamente se cuenta qué es lo que hay y en qué consiste, cuál es la explicación del indicador y cómo se expresa, ¿no? Y la explicación del mapa. Esto en cada uno de los indicadores. Si clicamos en el mapa,
vemos gráficamente lo que decíamos antes. Vemos las 123 zonas básicas de salud distribuidas en 5 colores. De tal manera, antes decíamos que están distribuidas en 5 bloques. Los verdes oscuros serían los más favorables y los rojos los más desfavorables en todos los indicadores. En el cuadrito de arriba se ve cuáles son los datos, cuál es la referencia temporal del dato, ¿vale? Cada indicador usa una fuente diferente. En este caso, los datos demográficos y de carácter, los determinantes, usan como referencia el censo del 2011, ¿vale? Y identifica, siempre que es posible, sexo, o en los demográficos, veremos que en los ligados a enfermedad y mortalidad todos van distinguidos hombre-mujer. Y esta sería la impresión visual, ¿no? Diríamos que los rojos oscuros serían aquellos porcentajes, aquellas zonas básicas de salud cuyo porcentaje es más alto y las verdes los más bajos. Por ejemplo, nos hemos posicionado sobre Belchite. Pues Belchite tiene un porcentaje de un 16,11% de hogares unipersonales donde vive el 16,13%, sería la expresión, el 16,13% de los hogares vive una persona mayor de 65 años sola, ¿vale? Esto podemos hacerlo, podemos aumentarlo de tal manera que se vean las zonas básicas de salud de las capitales. A ver si me puedo mover. Así, lo podemos mover. De tal manera que esta misma información se puede sacar de... A ver si nos recomponemos. Igual nos hemos acercado demasiado. ¿Vale? De las zonas básicas de Zaragoza capital. ¿Vale? Y así podemos ver cómo hay algunas zonas básicas que tienen más, por ejemplo, estamos hablando de La Paz, donde el porcentaje es del 11,15%, frente a Casablanca el 8,6% o Montecanal, que tiene una población mucho más joven, cuyo porcentaje de hogares con personas de más de 65 años que viven solas es del 0,39%. ¿Vale? Si clicamos en el botón de la derecha, donde se ven las barras, tenemos esta misma información expresada numéricamente. Zona básica, con el dato numérico. Y si clicáramos en el cuarto botón, lo que tendríamos es un enlace con algunos documentos básicos que nos ayudarían a entender de manera ampliada esta información. Si clicáramos donde pone la impresora, lo que haríamos es generar un documento donde se nos explica el indicador, nos aparece el mapa y se nos vuelca la base de datos con todos los datos numéricos. De tal manera que para cada indicador, quien quiera se puede descolgar en un formato informe o se puede descolgar los datos para trabajarlos individualmente o se los puede descolgar en un formato informe donde tiene la información para cada uno de los indicadores. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro indicador. Vamos a usar, por ejemplo, uno de morbilidad. Y, por ejemplo, podríamos entrar pues, a EPOC, a enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Lo mismo exactamente, nos explica cómo es el indicador, en qué consiste. Aquí, en morbilidad y en mortalidad, ya no se expresa como porcentaje, sino que lo que vamos a hacer siempre es poner el número de casos expresado por el denominador población por cada 1.000 habitantes, por cada 10.000, por cada 100.000. Y esto es lo que se vería en el mapa. Esto es la incidencia de EPOC por zonas básicas de salud, ¿vale? Y aquí vemos los datos del año. Se distingue entre hombres y mujeres porque ya sabemos, pero hay que insistir una y otra vez, que la mortalidad y la morbilidad no tienen nada que ver entre hombres y mujeres, sobre todo en determinados procesos, por eso se distingue porque son procesos situaciones absolutamente diferentes. Y aquí podríamos ver tres cosas.
tal como estamos ahora, simplemente es la tasa por 1.000 habitantes. Significa cuántos casos hay por cada 1.000 habitantes, ¿vale? Por ejemplo, si nos ponemos zona de salud de Zuera, por la zona de salud de Zuera, esto es por absoluto azar, no es que queramos destacar ninguna, o zona de salud de Tarazona, pues hay 26 casos de POC por cada 1.000 habitantes. Frente, por ejemplo, o Frente No, o Épila, 9,56 casos en el año 16 por cada 1.000 habitantes. O Albarracín, 18 casos por cada 1.000 habitantes, ¿vale? En la incidencia se ha hecho lo que les comentaba al principio. Las incidencias, digamos que las zonas básicas de salud están ordenadas en 5 bloques, desde la más desfavorable a la más favorable, en este caso en incidencia, ¿vale? ¿Qué es lo que haríamos si clicáramos en el segundo aspecto, en la razón estandarizada? Pues aquí lo que tendríamos es la relación entre los casos que hay en cada zona básica de salud con respecto a la media de Aragón, ¿vale? Aquí ya se establece un sistema de comparación, ¿vale? Entonces, lo que indicaría el verde, el amarillo o el rojo es que se tiene más o menos casos respecto a la media de Aragón. Tampoco significa que sean muchos o pocos. Lo que significa es que hay más o menos con respecto a la media de Aragón. Hay que tener cuidado porque a veces hay territorios que están muy deshabitados y que los casos que puede haber de una determinada enfermedad o de una causa de mortalidad pueden ser muy poquitos. Y por eso estos datos hay que tratarlos con cierta cautela. Pongo un ejemplo. Si en una zona básica de salud los casos que hay de tumores renales son 10, porque hay muy poca población, el que en un momento determinado pueda haber 12 o 14, que puede deberse sencillamente a un fenómeno de azar, en números absolutos puede parecer mucho o poco. Pero cuando estamos trabajando con números tan pequeños, la significación estadística que se le puede dar a ese dato no es tanta, porque sencillamente las variaciones, cuando hay números pequeños, dos casos arriba o abajo, frente a un denominador tan pequeño, es muy relativo. Por eso hay un tercer elemento que lo que hace es valorarnos de hasta qué punto esa diferencia se respalda con una probabilidad real de que eso sea así o no. Y, por ejemplo, en el caso de POC de mujeres, se ve que estas zonas que están en rojo, las diferencias que haya son realmente significativas. Eso es lo que significa el tercer elemento. Estamos ante una situación demográfica de comunidad autónoma muy complicada, donde en algunos territorios hay muy poca gente y la incidencia que puede haber de enfermedad o de mortalidad es muy complicada de interpretar. De hecho, luego haremos algunas reflexiones sobre algo que puede pasar a la vista de este mapa, que es que nosotros nos sentemos, digamos, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en mi zona básica de salud, y de repente empecemos a encontrar que hay procesos que están por encima de la media, unos cuantos procesos, o muchos, o pocos, y entonces es muy complicado dar significación a eso. Luego haremos algún comentario. Lo mismo, si entráramos a la base de datos, a la tabla, encontraríamos para cada zona básica de salud el número de casos que hay, la tasa, la relación estadística y si eso tiene significación estadística o no. ¿De acuerdo? Y después los enlaces. Vamos a poner otro ejemplo de mortalidad del tercer bloque y vamos a ver, por ejemplo, tumor de pulmón en hombres. Como siempre, hay una pequeña explicación del indicador. Si fuéramos al mapa, si vamos al mapa, veríamos la distribución de tumores de cáncer de pulmón por hombres. Los verdes serían aquellos que tienen la incidencia más baja, los quintiles más bajos, y los rojos, aquellos que tienen la incidencia, estarían en el quintil superior, más alto, ¿vale? Si lo que viéramos es la razón estandarizada, es decir, cómo está cada zona básica de salud respecto a la media de Aragón, lo que veríamos es este dibujo, ¿vale? Con lo cual, si ven, el mapa de colores cambia. Ya no es que uno tenga más casos o menos casos, sino que la relación respecto a la media de Aragón es diferente. Y si viéramos si esto tiene significación estadística o no, veríamos que solo
hay un territorio, solo hay unas zonas básicas de salud cuya, da igual, si cualquiera lo puede ver, que tiene significación estadística. Bueno, pues todo esto referido a esta treintena de indicadores, ¿vale? Y ahora... Y si luego supiera volver... Si no, los pobres señores que viven allí... Ya sé volver. Y a partir de aquí... No, aquí no. Unas últimas reflexiones para acabar, ¿vale? Bueno, arrancamos con un modelo de disposición geográfica de datos que a nosotros nos parece interesante. Tiene aspectos positivos y negativos, ¿no? Positivos y de mejora. Bueno, pues creemos que sacamos información además de calidad, ¿vale? Con indicadores que son estándar, que son los que estamos manejando en todos los territorios. Por lo tanto, son comparables y eso es muy importante. Hasta ahora carecíamos de este modelo de información. Además, lo hacemos con un patrón geográfico y entendemos que puede ser útil. ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, las limitaciones de empezar. De momento tenemos los indicadores que tenemos. Luego diremos que el área de mejora está porque vayamos incorporando más indicadores y porque además los que tenemos vayamos dándole dimensión temporal, ¿no? Vayamos incorporando años que nos sirva para determinar tendencias. Nos faltan algunos indicadores que iremos completando sobre estilos de vida, de medio ambiente, de más causas de enfermedad. No todos los indicadores son fáciles de obtener por territorio pequeño. Sencillamente, de algunos de ellos no hay información, no tenemos información disponible. Hemos puesto el último año disponible, de lo que haya. No todos coinciden en el año. El censo es del 2011. El censo me parece que se actualiza cada 10 años. El siguiente será en el 21. Cuando tengamos el 21, dejaremos el del 21, el del 21 y el del 11, porque, pero en otros variables, los últimos datos sean del 16, como en el ejemplo, por ejemplo, de la mortalidad es del 16, o del 14, referidos a patrón, o, bueno, o de determinadas enfermedades. Se modifica, depende de cuál sea la fuente y el último año disponible. Bueno, habrá preguntas obvias, ¿no? ¿Cómo es la situación general de la zona? De momento no hemos agrupado para poder pinchar en una zona y que nos salgan todos los indicadores de golpe, ¿no? Tampoco era nuestra intención. Yo creo que con el tiempo lo podremos hacer, pero aún así lo que indica, lo que tenemos no muestra todo de una zona. Por eso nos daba cosa agruparlo con un criterio geográfico. Son una treintena de determinantes que empiezan a mostrar una fotografía, pero que todavía es parcial, o en blanco y negro, no sé cómo lo podríamos decir, pero que todavía le faltan colores, le faltan matices, ¿vale? Será inevitable preguntarnos por qué hay más casos en mi territorio o menos respecto a otros, ¿no? Será la pregunta inevitable que se haga. Y es lógico planteárselo, incluso relacionarlo con determinadas causas. Nosotros sabemos, porque es una demanda que tenemos permanente, que a veces cuando hay una situación de exposición a un contaminante ambiental, del tipo que sea, a una determinada actividad, no es raro que a veces tengamos demandas de decir, bueno, está pasando esto en mi territorio, tenemos más tumores, ¿no? Y a veces se nos plantea esa demanda. Y la relación causal no siempre es tan sencilla, no siempre no. Nunca es tan sencilla. No es fácil establecer la relación entre causas y enfermedad y mortalidad. Eso pasa en muy poquitas ocasiones. Para eso hace falta valorar tendencias de mucho tiempo. Probablemente los efectos que estemos viendo sobre la enfermedad y la mortalidad de una población habrá que explicarlo no en lo que está pasando ahora, sino en lo que ha pasado en los últimos 20, 30 o 50 años. Porque como población sabemos que hemos conformado un modelo colectivo de enfermar y de morir que tiene mucho que ver
con cómo hemos vivido en los últimos años. Con lo cual, deberíamos huir de interpretaciones simples en el que una situación mejor o peor nos lleve a decir esto pasa porque tengo un determinado problema de determinado tipo. Es lógico hacerse la pregunta, pero también hay que ser cautos a la hora de dar respuestas, ¿no? De hecho, a simple vista no aparecen patrones geográficos muy claros, igual para algunos indicadores. E incluso aunque aparecieran, no siempre pueden ser necesariamente reales, porque, lo que decíamos, hay zonas donde hay muy poca población, ¿vale? E interpretar esos datos es muy complicado. Probablemente este es el comienzo, ¿no? Pero a nosotros nos parece un comienzo importante porque empezamos a disponer de manera abierta de información que desde un punto de vista gráfico es muy accesible, muy asequible y yo creo que nos permite tanto a los ciudadanos, a los profesionales y a los gestores a empezar a manejar una herramienta que yo creo que nosotros creemos desde los dos departamentos que en los próximos años puede ser enormemente interesante para el conocimiento, la participación y la gestión. Y probablemente lo que haya que hacer después de esto pues es perder ratos o ganar ratos jugando con el Atlas, que yo recomiendo a todo el mundo, el Atlas de Aragón, en este caso por los datos de salud, pero es verdad, como antes comentaba, que tiene muchísima información. A veces cuando nos preguntamos dónde está una determinada información, el Atlas vuelca mucha información con materia geográfica y que en este caso va a ser un soporte muy importante también para la gestión de la salud. Y probablemente, imagino que habrá preguntas, con lo cual quedamos en esto. Bueno, no, bueno, nos posicionaremos sobre el mapa. ¿Any cuestión? Lo has explicado con todo detalle. Yo creo que, como en mi zona hay mucha eco, no voy a otra cosa. Yo, si no hay ninguna pregunta, quería hacer una margen del Atlas. Pero antes vamos a esperar a ver si hay alguna ¿Alguna pregunta. del Atlas? Sí. No cuestión, pues venga. Adelante, pues. Sobre las entradas que dijo continuamente en Canfranc, si tenéis algunos datos en la sanidad, aparecen En Canfranc tenemos un problema y es que llevan, como sabéis, hay coches de viajeros desde finales de los 80, primeros de los 90. Algunos sí que han podido estar a cubierto, otros estaban en intemperie y llevan, digo esa fecha porque llevan varias décadas, ¿no?, sufriendo vandalismo a pesar de todas las medidas que se han puesto. Todo eso va a mejorar sustancialmente por varios motivos. En primer lugar, porque ya la semana pasada hicimos el desplazamiento, la reubicación provisional de la mayoría de los coches, de 38 de 50. Van a quedar casi todos a cubierto, protegidos, o bien en el depósito de locomotoras o bien en un túnel de maniobras hacia el sur de la explanada. Otros seguirán a la intemperie, pero en todo caso empezamos ya las obras, por lo tanto va a haber vigilancia ya. Es decir, que la explanada y los edificios, de haber estado sin vigilancia y muy expuestos al vandalismo, y es lo que ha ocurrido en el material rodante, pero también, desgraciadamente, hace tiempo, ¿no?, en los edificios, todo eso se va a solucionar. La mejor forma de evitarlo es que empiecen las obras ya. Empiezan, como sabéis, dentro de muy pocos días. El material rodante estará perfectamente custodiado y vigilado, y eso nos va a permitir que en Canfranc, a partir de ahora, ya no hablaremos ni de vandalismo ni de desperfectos, sino de obras. Ya hablaremos de futuro, ya hablaremos que muy pronto habrá una nueva estación, una nueva playa de vías, recuperaremos toda la explanada, recuperaremos el edificio internacional y en muy pocos años pues veremos un cambio radical, sustancial. Pues a mí, en mi condición de consejero, ninguna. No tengo nada que decir como consejero, y como sabéis, las negociaciones en materia del impuesto de sucesiones, una vez que hay un proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno, se están manteniendo a nivel de grupos parlamentarios. Hubo reuniones, ha habido por parte del Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista reuniones hace tiempo con Podemos, conversaciones con Izquierda Unida, y sabéis que el mismo viernes se invitó por parte de Chunta Aragonesista
y Podemos al Partido Socialista de Izquierda Unida a sentarnos a hablar de sucesiones y a hablar de ICA. Pero, como digo, en mi condición de consejero no tengo nada que opinar. Son cuestiones que se están desarrollando en el ámbito parlamentario. ¿Para Celaya ya? No. Como hay nueva ministra, ya no hay problema. Vamos a ser cautos y prudentes. Vamos a ver, tenemos, lo hemos dicho siempre, llevamos 3 años diciéndolo, que la clave con las autopistas es que no se prorroguen las concesiones. Se supone que la concesionaria ya ha ganado el dinero que tenía que ganar. Ya la inversión que ha hecho lo ha recuperado con el peaje que todos hemos estado pagando durante estos años. El anterior ministro dejaba claro que no iba a prorrogar las concesiones, pero no sabíamos qué iba a pasar después. Yo siempre he dicho que no se trata de que no paguemos peaje a una concesionaria privada, sino de que no paguemos peaje, punto. Si la solución que pensaba el anterior Gobierno era una empresa pública para gestionarlas, que pagáramos otro tipo de peaje, pues no nos servía. De momento, conocemos todos cuál es la postura que el actual ministro ha mantenido al respecto y yo confío en que podamos hablar de esa cuestión. La solución, y clarísimamente en la solución a la Nacional 2, es no prorrogar la autopista cuando venza la prórroga. No es tan sencillo, es necesario transformar lo que es una autopista de peaje en una autovía libre de peaje a nivel de accesos y otras cuestiones, pero como digo, confío, ¿no?, en que públicamente el actual ministro se había posicionado también como hemos hecho desde el Gobierno de Aragón, y entiendo que estemos en la misma longitud de onda y podamos hablar en estos términos. Sabéis que hace una semana, hoy, dirigí una carta al ministro planteándole una serie de cuestiones. Una de ellas es esta, una de ellas es saber cómo los plazos, la previsión de la duplicación de la Nacional 2 y la 232, pero también qué va a ocurrir con las autopistas. Expresamente incluíamos este punto. Como digo, la mejor solución para evitar muertos en la Nacional 2 es la liberalización sin condiciones, sin matices de la autopista, convirtiéndose de una autopista de peaje en una autovía libre de peaje. Y es algo que confío, cuando podamos cerrar la reunión con el ministro, pues es una de las muchas cuestiones que tenemos en el orden del día que queremos plantear. Yo valoro muy positivamente, conozco el manifiesto, me lo adelantaron hace unos días. Yo, además, como consejero del Gobierno, agradezco muchísimo que la sociedad civil nos empuje y nos cargue de argumentos, ¿no? Que cuando podamos hablar con el Ministerio de Fomento, con el Gobierno central en general, tengamos el aval y tengamos el planteamiento de la sociedad civil es muy importante. Es un documento muy completo, que se plantean cuestiones muy bien planteadas, que desde luego coincidimos, pero como digo, esto no es una cuestión solo entre gobiernos, no se trata solo de que un consejero exija a un ministro que haga algo, ¿no? Nuestro papel es ser portavoces de esa reivindicación y, por lo tanto, que tengamos la iniciativa, el aval, el planteamiento de la sociedad civil, de los empresarios, las cámaras, pues lo valoro muy positivamente. Es lo que hemos intentado siempre, desde este Gobierno, sumar y trabajar codo a codo con la sociedad civil, y en este caso de forma muy importante cuando hablamos de transporte de mercancías, cuando hablamos en definitiva de competitividad de nuestras empresas, pues contar con las cámaras de comercio y con las organizaciones empresariales es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Gracias.